Saludos a todos, soy el doctor José Miguel Díaz, cirujano plástico. Continuando con nuestras cápsulas informativas, hoy tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de presentar a un hermano y colega profesional del área de cardiotorácica y cardiotorácica pediátrica. Tenemos con nosotros al doctor José Roberto James Santana, quien es un precursor de cirugía cardiovascular pediátrica aquí en el país y es una persona con la que podemos contar para poder resolver situaciones. Placer de tenerlos acá, doctor. Buenas tardes, Díaz. Gracias por tu invitación. Siempre he elogiado eso de ti, siempre te gusta tener muy informado a tus pacientes. Eso es, yo creo que es el punto número uno Claro. para tú poder evitar todo este tipo de complicaciones. La información, mientras más información un paciente tiene y maneja, puede evitar muchas más complicaciones. Claro. Gracias por la introducción. Me siento muy bien de estar acá contigo. Gracias, doctor. Compartir, yo creo que lo que hemos aprendido y los nuestra conocimientos, experiencia, claro. para que también pues tu paciente, ya que van bien, vayan mucho mejor. Ya, claro. Yo creo que esta es la finalidad. Doc, entonces mire, yo como cirujano plástico siempre trato de orientar a mis pacientes para poder tener todo el proceso exitoso, pero tenemos que tener en cuenta situaciones de riesgo que podemos presentar, independientemente de pacientes que son sanos, que llegan a nuestra consulta para recibir un procedimiento quirúrgico. ¿Qué riesgos cardiovasculares puede presentar estos pacientes en cirugía plástica y cómo debemos de prevenir y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué usted puede decirnos al respecto de eso, por favor? En tu conversación comentaste pacientes sanos. Sí. Pacientes sanos es lo primero que hay que tener en cuenta. Yo creo que, por ejemplo, los riesgos, hablando del punto de vista médico, quirúrgico, estos se pueden dividir en lo que son lo hereditario, ¿sí? Que es un factor que ni tú ni yo lo podemos cambiar. Exacto. El paciente llega donde ti y muchas veces el escrutinio, tú dices, bueno, el paciente, tú le haces su historia clínica, creo que es la herramienta número uno, conversar con los pacientes. Yo lo hago bastante, porque sacas información, inclusive información que no te lo van a dar laboratoriales que tú mandas a realizar. El laboratorial solamente son números, ¿de acuerdo? Pero cuando tú, por ejemplo, mi mamá, somos 5 hermanos, pero tengo un hermano que murió de 16 años, pongamos, de un infarto repentino. Y eso te hace pensar en hacer un escrutinio, cuáles son las causas que llevan estos pacientes, porque puede ser que haya hecho una muerte súbita y sabemos que esto se puede transmitir con herencia, entonces ya tú puedes calcular inclusive un riesgo que tiene tu paciente, aún cuando los laboratoriales que tú hiciste y los estudios de imágenes, la evaluación cardiovascular salió adecuada. Ya eso te da una banderilla roja que tú tienes que tomar en cuenta, e inclusive yo creo que sería un paciente en el cual tú tienes que profundizar, porque no en todo se profundiza. Los otros factores o el otro factor son los factores ya ambientales o los factores intrínsecos del paciente, la obesidad, la anemia, si es falsémico o no, si tuvo expuesto, por ejemplo, algún tipo de cáncer, algún tipo de terapia hormonal. Por ejemplo, la terapia hormonal, eso te puede conllevar a incrementar el riesgo de trombosis venosa profunda en el paciente. Exacto. O de tromboembolia pulmonar. Creo que tienes que ser muy puntual cuando vas a hablar con el paciente, porque muchas veces hay contextos que tú haces la pregunta y ellos no entienden. Por ejemplo, tú le preguntas a algún paciente, ¿utilizas anticonceptivo? Te dice no, pero sí tuvo con una terapia hormonal, posiblemente por una poliquitosis ovárica. ¿Me voy a entender? Exacto. Entonces yo creo que hay que ser puntual y buscar información para que tú puedas minimizar al mínimo riesgo. Siempre en cualquier procedimiento quirúrgico, ya sea un procedimiento quirúrgico mayor, un procedimiento quirúrgico menor, hay riesgo. Ahora, nosotros como cirujanos tenemos que buscar minimizar esos riesgos. Yo creo que ahí debería estar la base del asunto. Entonces, en un historial clínico adecuado, o sea, al momento de la consulta, en el cual podamos expresarle al paciente de manera
no en términos, o sea, en términos coloquial, que puedan entendernos, claro, Totalmente. porque si hablamos solamente en términos médicos meramente, el paciente puede ser que no entienda correctamente la pregunta, como usted señaló anteriormente, explicar, pero no obstante eso, también que nuestros pacientes sean totalmente sinceros con sus médicos, tienen que decir la verdad sobre todo, es importante, porque para nosotros lo más importante es salvaguardar la vida, la salud, ¿no? En cirugía plástica no es solamente asunto de querer lograr un estado de belleza, sí, siempre y cuando jamás se ponga en peligro lo que es la vida. Entonces, debemos ser sinceros con nuestros médicos para poder lograr un éxito adecuado. Continuamos, doctor. Eh, yo escucho, o bueno, veo, Sí. al igual que tú, conozco muchos otros cirujanos plásticos. Por ejemplo, hay una pregunta frecuente, que inclusive llegan a mi consulta por una evaluación por el departamento de cirugía. Claro. Que es riesgoso tener el paciente la faja, puede conllevar una faja a que el paciente haga trombosis. En contexto general, definitivamente no. Ya. Definitivamente no. Ahora, tienes una paciente que está saliendo de un proceso quirúrgico inmediato. Claro. Es una paciente que necesita mantener un adecuado estado de hidratación. Claro. Es una paciente que va a estar en un estado general inflamatorio. ¿De acuerdo? Que todo esto puede ir sumando y sí puede aparecer la trombosis venosa profunda. Claro. No que la faja te la produce. Exactamente. ¿De acuerdo? Debería ser una presión totalmente muy por encima de la presión que maneja Claro. la faja que ustedes habitualmente utilizan. Inclusive la elastocompresión, que es de la terapia que nosotros indicamos, Claro. estos tienen una mayor presión Sí. en la anatomía del paciente. Hay otro contexto general que muchas veces no se toma en cuenta. Es el paciente que viene de una altura por encima del normal, Sí. viene acá a nuestro país a recibir cirugía. ¿Qué tiempo nosotros tenemos que esperar de que ese paciente llegue acá y su estado hemodinámico Se per se del estabilice, paciente se adecue. Yo creo que muchas veces eso, si se toma en cuenta también, puede mitigar algún tipo de complicación. Porque sí, eso es bien sabido, hay pacientes que llegan y muchas veces el paciente llega por la premura. Yo solamente tengo 15 días. Claro. Yo creo que en eso el cirujano debe ser muy categórico y comentar sobre el paciente. Antes, nosotros hacemos mucho turismo médico, principalmente en el área de cirugía plástica. Y antes el paciente llegaba y el mismo día se preparaba para cirugía. Ya hay normas en las cuales está estipulado que el paciente que llega del exterior debe durar un proceso aproximado de unas 72 horas en procesos de preparación para luego ser llevado a cirugía. Excelente. Y ya eso se ha estipulado y lo hemos estado manejando, gracias a Dios. Perfecto. Y nos ha ayudado a minimizar muchas situaciones por esa misma situación del desequilibrio hemodinámico que puede producir la diferencia de alturas, ¿no? Es así. También, una pregunta, Doc. Nuestros pacientes en cirugía plástica utilizamos medidas antiembólicas, usamos las medias antiembólicas antes de la cirugía y el paciente lo utiliza luego de la cirugía para ayudar a minimizar esos riesgos. Muchos pacientes creen que el uso de medias antiembólicas, se lo digo porque me lo han preguntado, lo encuentran como que es algo mínimo, que no es funcional, por lo sencillo que es. Pero yo quiero hacerle entender a ellos la importancia de utilizar las medias antiembólicas en el trans y en el postquirúrgico, y qué tiempo usted como cirujano cardiotorácico recomendaría que se deben de utilizar para que ellas puedan entender la importancia de esas medidas antiembólicas. Es una pregunta fantástica, lo primero, y yo creo que trae y trivial a la vez. Sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí existe mucho la vecina me dijo, la vecina tenía.
Lamentablemente la vecina no sabe de eso. No sabe. ¿De acuerdo? Pero mira, yo creo que la piedra angular de preventiva para todo tipo de tromboembolismo, ya sea embolismo a nivel de miembros inferiores y lamentablemente, que es lo que más queremos evitar, claro, el tromboembolismo a nivel pulmonar, la elastocompresión juega un papel fundamental. Y vuelvo y te repito, es un conjunto. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con media antiembólica y no tienes un adecuado papel de hidratación de tu paciente, el paciente te va a hacer éxtasis vascular. Exacto. Y tiene riesgo de hacer la embolia o el tromboembolismo. Claro. Ahora bien, hay escalas que nosotros utilizamos, entre ellas tenemos una escala de Wells, escala de Caprini, claro, y otra escala de embolismo, que dependiendo de los porcentajes que esto nos dé, entonces son las medidas que vamos a tomar en cuenta. Claro. No es lo mismo un paciente que tenga, por ejemplo, un Caprini por encima de 10 o un paciente que tenga solamente un 3%, me doy a entender, porque por ejemplo cuando tú tomas en cuenta, y es pregunta que también te hacen, ¿un paciente hipertenso se puede operar? ¿Un paciente diabético se puede operar? Definitivamente sí. Claro. Ahora bien, este paciente está controlado, lleva sus medicaciones adecuadas, porque también se le mandan a hacer evaluaciones. Ahora, claro, si el paciente está dentro de este contexto, se puede operar con todo rango de seguridad. Yo me atrevería a decir en la medida que un paciente normal, sano, sin patologías. Normal. ¿Por qué? Porque el mismo riesgo que tiene un paciente con estado de deshidratación, ¿sí?, después de un postquirúrgico, el mismo riesgo que te va a enfrentar un paciente hipertenso o diabético. Hipertenso o diabético, claro que sí. Inclusive a veces tú tienes pacientes hipertensos que son más educados, ¿sí?, o son más cuidadosos que el paciente sano. Claro. Eso lo vas a ver, porque ya el paciente tiene una condición anterior en la cual él tiene un cuidado y él quiere conseguir un resultado. Claro. Hay una brecha que lo hablaba con compañeros. Yo tengo el honor de tener muchos también compañeros cirujanos plásticos fuera del país, y hace un tiempo estábamos fuera en una reunión y se abrió un debate. ¿Por qué el paciente que se le hace cirugía estética mejora tanto su condición metabólica? Y hay una explicación. Claro. Y ustedes se lo dicen. Inmediatamente el paciente se somete a una cirugía estética, el paciente quiere el resultado. Entonces, ¿qué hace el paciente? Comienza a hacer ejercicio. Cambia la alimentación. Cambia la alimentación. Es muy diferente un paciente que yo le tuve en una cirugía de corazón. Claro. ¿Sí? Él tiene que llevar un tiempo de recuperación mucho más largo que un paciente de esta categoría. Es así. Por eso estos pacientes, tú lo ves que principalmente, o mucho cuando tengan una obesidad mórbida grado 2, grado 3, llegan muchísimo a mi consulta. Digo, el detalle principal suyo es la obesidad. Claro. Una vez se combata la obesidad, ¿sí?, usted va a tener resultados estéticos satisfactorios y obviamente va a mejorar su calidad de vida, claro, desde el punto de vista metabólico general. Haciendo la observación, como le he comentado anteriormente, la cirugía plástica no es para pérdida de peso. Ayudamos a mejorar todo el contorno y el perfil de nuestros pacientes. Tenemos que entender que hay diferentes situaciones de peso en el que el paciente puede estar bajo peso, puede estar normopeso, puede estar en sobrepeso, en obesidad y en obesidad mórbida. Dependiendo en qué escala esté el paciente, determinamos si es apto su procedimiento quirúrgico en cirugía plástica o no, en base a una relación que existe entre lo que es el peso y la altura de los mismos, que es lo que se llama el índice de masa corporal. Ya lo he mencionado anteriormente, pero siempre es bueno recalcarlo. Pero pacientes, yo he operado muchísimos pacientes, doctor, hipertensos y diabéticos, que desde el punto de vista metabólico y hemodinámico están bien. Lo ve todas las especialidades aparte de mí, cardiología. Es que es un paciente educado ya. Es un paciente educado, con disciplina. Lo ve el cardiólogo, lo ve el neumólogo, lo ve el endocrinólogo y está todo apto. El paciente es llevado a cirugía y el paciente completa su rol en el transquirúrgico. Exacto. Y se recupera de manera adecuada. Inclusive que sabemos que los pacientes diabéticos descompensados tienen trastorno de cicatrización. Exacto.
pacientes que tú lo has están dicho, descompensado. descompensados. Un paciente diabético, y las guías lo establecen, pueden hacer los reviewers cuando quieran, lo establece un paciente diabético compensado con sus metas en sus marcadores. Es un paciente que inclusive no ve ningún tipo de complicación a lo largo de su vida. Diferentes pacientes que tú lo ves sano, Claro. que tienen una vida lamentablemente muy desorganizada, sin ningún tipo de disciplina, que se complican. Muchísimo más que el paciente hay pacientes que tienen, ¿cuántos años tú tienes diabético? 30 años. Así Y tú le es. haces un perfil y tú dices, "What?". ¿Tú me entiendes? Claro, claro. De acuerdo, claro. o sea, eso es así. Es importante, es importante. Entonces, Doc, ya en dado caso, los pacientes que están ya operados, que están en sus casas, ¿qué sintomatología pudieran presentar ellos que deben de, o sea, como pacientes, prender una alarma para comunicarse con su cirujano y en su defecto luego su cirujano ponerlo en contacto con el cirujano cardiotorácico o cardiovascular en ese momento? ¿Qué debemos tener pendiente para el paciente? Bien. Ya se nos presentó la complicación, o ya el paciente presenta un trastorno en su evolución. Exacto. Por ejemplo, si nos vamos a lo que son la trombosis venosa profunda, que hubo un estudio en el 2010, según revisé, y otro 2021, se habla que se presentan ante un 10%, no es un número despreciable. Ya. De acuerdo, obviamente, como tú dices, eso creció porque comenzó el turismo estético. ¿De acuerdo? Claro. Yo creo que ahí, más que al procedimiento, yo creo que al crecimiento de la población. ¿De acuerdo? La sintomatología, por ejemplo, en trombosis venosa profunda a nivel de los miembros inferiores, la diferencia en los miembros. ¿De acuerdo? Claro. El diámetro. Exacto, el diámetro que se ve marcadamente diferente al otro, los cambios de coloración. ¿De acuerdo? El dolor. El dolor yo creo que es algo que el paciente nunca va a pasar por alto. Claro. Incluso me han llegado pacientes a la consulta, ¿sí? Porque solamente se ven el miembro un poquito alterado. Y cuando mando a hacer el escrutinio, resulta que el paciente tiene una trombosis inclusive en segmento alto que totalmente incrementa. Tú sabes que cuando la trombosis, esto también es muy puntual. Cuando el paciente, no es lo mismo que un paciente tenga una trombosis por debajo de la rodilla que por arriba de la rodilla o por encima del ligamento inguinal, que son cosas que tú perfectamente conoces. Sí. Yo creo que también ahí hay que darle la información al paciente, porque a veces hay pacientes que tienen una trombosis en una vena por debajo de la rodilla. No es que no hay que alarmarse o no es que no hay que tener cuidado, pero yo creo que hay que darle la importancia dependiendo de la eventualidad. Y yo creo que esto es lo que más el paciente tiene que tener pendiente. Claro. Pero vuelvo y recargo y vuelvo a hacer el recordatorio. Si un paciente, ahora mismo existen muchísimos frascos que tú lo compras y te dice 1 litro, 2 litros, 4 litros, le dice, mire, usted se va a tomar esta cantidad de agua en X tiempo. Claro. El paciente va a mantener su estado de hidratación adecuado. El paciente que tú operas se va a mantener en un estado inflamatorio constante, ¿sí? Y en un catabolismo constante, ¿de acuerdo? Que va a necesitar energía para que su cuerpo se recupere. Y uno de los medios más importantes para recuperarlo es que tenga un buen estado de hidratación. Claro, perfecto. Entonces tenemos que tener en cuenta dolor que puede ser, o sea, localizado de manera unilateral o podría ser también bilateral en ambos casos. Sí, puede ser bilateral y ahí va lo segundo. Por ejemplo, tú tienes pacientes que tú operas. Claro. Pero, por ejemplo, esa paciente tú le hiciste el escrutinio, pero ¿qué sucede? Esa paciente viene, por ejemplo, por ponerte un diagnóstico, viene con un antifosfolípido, que es un síndrome autoinmune, ¿sí? Que promueve coágulo en el paciente. Exactamente. Por ejemplo, el escrutinio general que tú haces, hacer estas pruebas, en este paciente saldría muy costosa, elevaría más el costo, ¿de acuerdo? Claro. Entonces yo creo que en este punto lo importante es tú catalogar al paciente y obviamente con la experiencia que ya tú tienes y con las herramientas que tú tienes para detectar pacientes de riesgo, claro, hacerlo. Ya, excelente, excelente. Entonces, cualquier sintomatología de la que hemos mencionado, siempre contactar a tu médico.
inmediatamente, no te quedes con nada callado, llama a tu médico, localízalo y plantéale lo que está pasando para ayudar a prevenir situaciones. Doc, entonces, tenemos el paciente ya operado. ¿Qué debe de hacer el paciente para prevenir estas situaciones? En el postquirúrgico, perdón. Tenemos deambulación temprana, que el paciente debe de entender que una vez que está operado, comprendemos el estado de dolor en dependencia de cada persona según su umbral, que es muy diferente. Claro. Pero el paciente que está operado necesita deambular, eso es importante. Totalmente. Para ayudar a la circulación, a evitar el éxtasis vascular, que es la acumulación de sangre. Exacto. En el sistema venoso superficial y profundo, lo cual puede promover estas situaciones como lo que es la trombosis venosa profunda. Señores, es muy importante. ¿Qué otra cosa, doctor? Mencionó hidratación. ¿Qué más debemos tener? Lo que es la terapia de anticoagulación. Terapia de anticoagulación. Yo creo que extenderla esta terapia por unos 7 días, de manera, puede ser inyecciones subcutáneas. Sí. Hoy en día también tenemos lo que son estos medicamentos ya también en vía oral. Orales, Yo creo que sería bueno también agregárselo al paciente, obviamente ya por más tiempo sería. Por más tiempo, dependiendo obviamente la recuperación del paciente. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de un tromboembolismo pulmonar, ¿qué tiene que tener en cuenta el paciente? El dolor de pecho y la falta de aire. Claro. Esto inmediatamente, si el paciente, por ejemplo, presenta esto, que no crea que es ansiedad. Yo creo que siempre hay que pensar en lo peor, esperando lo mejor en este tipo de casos. Porque, por ejemplo, un paciente, y lo he escuchado, no, que tengo falta de aire, no, eso es la ansiedad. Ven que te revise un especialista en esa área. No, que eso es por la... No, ven que te revise una persona en esa área que esté facultado, ¿de acuerdo? Para dar la opinión necesaria. Bueno, si no lo es, pues perfecto, no lo es, excelente. Ahora, si lo es, se van a tomar las medidas para evitar algo más catastrófico. Claro. Voy a aprovechar la oportunidad para comentarte y para que tus pacientes lo sepan. Aquí en el país, yo formo parte de un equipo que al momento que esto se presente, hay algo que tenemos que tener claro. Nadie quiere que se le complique un paciente. Es así. A veces veo, bueno, te digo, se te complica un paciente, eso es normal que nos preocupemos, pero no hay que abrumarse. Nadie quiere que se le complique un paciente y para eso estamos nosotros. Para este tipo de complicaciones hay un equipo aquí en el país, no soy yo solo, estamos conformados alrededor de 5 cirujanos. Hay perfusionistas, hay anestesiólogos cardiovasculares, hay cardiólogos ecocardiografistas, intensivistas, o sea, es un equipo bien conformado y tenemos todos los tipos de terapia que podemos ofrecerle al paciente para poder resolver la complicación que se presente, ya sea en una menor proporción, por ejemplo, sintomática o de riesgo menor, claro, hasta un riesgo alto, hasta de mortalidad, riesgo. Tanto dentro del país como fuera del país, o otros países en los cuales yo visito y formo parte de esos equipos, y tenemos la experiencia con casos anteriores que podemos brindarle excelentemente apoyo en estos tipos de terapia que muchas veces es difícil cuando tú solo como cirujano cargas con todo este tipo de situación. Es diferente cuando tú tienes un equipo con la experiencia que inclusive ya tú cuando no conoces, por ejemplo, cuál va a ser el desenlace, por ejemplo, de esta complicación, posiblemente te preocupe mucho más de la cuenta, claro, que repito, es lo normal. Ahora bien, tú en un equipo, no, mira, las cosas son así, vamos a hacer esto, tenemos esta opción. Y yo creo que es bueno que ya que eso se vaya conociendo, que esa terapia, y no solo aquí en el país, o sea, eso de Estados Unidos, Europa, Canadá, eso existe, eso no es nuevo. ¿De acuerdo? Claro. Eso no es nuevo. Lo único que somos equipos que muchas veces, como dice el buen dominicano, no hablamos mucho, pero estamos presentes. Claro. ¿De acuerdo? Y es bueno que cada quien lo vaya sabiendo.
Incluso tenemos una terapia que no necesitas colocarle sangre de otra persona a tu paciente. Podemos recuperar la sangre de tu propio paciente y utilizar la propia sangre del paciente nuevamente en eso. Eso es el Cell Saver, ¿no? Exactamente. Cell Saver, El Cell Saver. eso es fenomenal. Totalmente. Esa maquinaria, qué bueno. ¿Quién sabe y te aparece un testigo de Jehová que se quiere operar? Así mismo. Eso es así. Sí, o sea, puede pasar, no digo que no. Doctor, ¿dónde usted está laborando actualmente? Si, dado que lo necesitemos, que nuestros pacientes quieran, no solamente en el área de cirugía plástica, sino para verlo per se a usted, ¿dónde lo podemos localizar? Sí, yo formo parte del equipo de cirugía cardiovascular de CEDIMAC, del equipo cardiovascular de INCA, Instituto Cardiovascular del Este, y Centro Médico Vista del Jardín, acá en Santo Domingo. Ok, perfecto. Y para que nos dé su número de teléfono, lo vamos a poner en contacto en pantalla. Mi asistente se lo sabe. Ya. Lo vamos a tener en pantalla. Entonces, miren, gracias doctor por estas hermosas palabras de conocimiento. Lo que deseamos es seguir nutriendo a nuestros pacientes para que cuando vengan a nuestra consulta y luego a realizarse un procedimiento quirúrgico tengan todas las orientaciones adecuadas desde todos los puntos de vista para que sigamos haciendo medicina sana, medicina de calidad, medicina con amor. Totalmente. Y siempre guiados por la luz del Señor, así como lo hago yo sé que usted también lo hace. Totalmente. Y que sigamos dando lo mejor de nosotros porque somos personas que damos el mil por mil para nuestros pacientes. Así que si deseas saber más acerca de este hermoso tema, te invito a que vengas a una consulta conmigo y que vayas a una consulta con el doctor José Roberto James, cirujano cardiotorácico, pediátrico y de adultos. Que tengas feliz día.